¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Con su doblete ante el Villarreal, Kylian Mbappé llegó a 31 goles en la temporada, 20 de ellos en Liga. Además se cuenta el hat-trick importante contra el Manchester City en la Liga de Campeones. Así que está demostrando la cuota goleadora que se esperaba a su llegada al Real Madrid. Pero en este video, además de la cuota goleadora del Kylian Mbappé con el equipo blanco, vamos a analizar también su cambio en el juego, su posición en el campo, cómo está siendo importante no solo en la definición, en los goles, que es algo de lo que se esperaba, sino que también está siendo importante en la construcción del juego, retrasando su posición, jugando más como un delantero centro, pero a la vez también como casi un falso 9 y sobre todo el liderazgo, algo que sinceramente yo no esperaba, viendo su pasado tanto con la selección francesa, con el Paris Saint-Germain y está dando muestras en los últimos partidos con el Madrid de que lejos de aquel líder negativo, quizás un poco egoísta, que podía inferirse por sus actuaciones en el Paris Saint-Germain, se está convirtiendo en uno de los pesos fuertes del vestuario y no solo de puertas para adentro, sino también en el campo, con varias demostraciones que vamos a analizar en este video. Quédate hasta el final y acompáñame en este análisis. En el video voy a analizar la cuota goleadora de Mbappé, importante su presencia ofensiva con 31 goles, una cifra que no hacía en el Real Madrid desde la partida de Cristiano Ronaldo, nadie más que Benzema, así que otro francés está haciendo goles importantes para el Real Madrid. También, como decía, esa parte importante en el juego, no solo en la definición, sino en una posición un poco más retrasada. Pero quiero empezar el video con el liderazgo, algo que sinceramente no se esperaba de Mbappé. Y en los últimos partidos ya superar esa timidez, quizás esa apatía en los primeros encuentros. No es fácil llegar al equipo más grande del mundo, tener una posición allí importante, que todo el mundo espere que hagas goles en todos los partidos, que seas el MVP. Y bueno, Mbappé luego de superar esa primera etapa dubitativa, ya está confirmando en el campo su rendimiento, pero más allá de eso, como digo, quiero empezar por ese liderazgo. Lo vimos en el último partido contra el Atlético de Madrid, en esa definición infartante en la tanda de penales contra el equipo colchonero, y además de marcar su primer disparo sin ninguna duda, yendo allí con confianza, muy diferente a lo que vimos, por ejemplo, en San Mamés el año pasado, en el comienzo de la temporada, cuando era otro Mbappé, que todavía no había llegado con la cabeza fría al Real Madrid. Bueno, Mbappé marca su penal, pero es que luego, cuando la definición seguía avanzando, le dimos allí una actuación muy importante que quizás pasó inadvertida en ese momento, cuando Marcos Llorente, después de fallar su penalti, quería distraer un poco a Tony Rüdiger, el último cobrador del Real Madrid. Vimos cómo Mbappé fue, le quitó el balón a Llorente, incluso le empujó, se ganó la tarjeta amarilla por esa acción, pero actuó rápidamente para que el jugador del Atlético de Madrid, canterano del Real Madrid, por cierto, no pudiera ponerle presión a Rüdiger y bueno, finalmente sabemos lo que pasó, así que cuando todo el mundo estaba allí nervioso, con dudas, Mbappé actuó como un capitán sin brazalete y tuvo una acción que no fue determinante quizás en el resultado, que no se llevó los flashes, pero que sin duda también demostró su liderazgo dentro del equipo. También lo vimos con una celebración allí con un poco de rabia contra el Rayo Vallecano en el partido de liga disputado hace unos días, que venía de una racha negativa en la cual no había podido mostrar su mejor juego, pero allí celebró con rabia, mostrando también un poco de carácter. Lo celebró allí con gestos hacia la grada, pero no de desaprobación, sino más bien como decir de que aquí estoy yo, confíen en mí, que voy a hacer los goles importantes para el equipo. También esos dos goles que viene de marcar contra el Villarreal, en una victoria importante para el Real Madrid. El equipo venía totalmente cansado, agotado de esa serie de Liga de Campeones en la definición por penaltis contra el Atlético de Madrid. Y cuando prácticamente no había alguien que tomara el balón y dijera, bueno, vamos a ganar este partido, ya apareció en Mbappé con dos goles importantes prácticamente de la nada. Hizo recordar incluso a Cristiano Ronaldo por el tipo de definición, por ese carácter que mostró para echarse el equipo al hombro. Así que un punto importante también esa característica de Mbappé de liderar el ataque del Real Madrid cuando quizás alguno de sus compañeros no esté en el mejor nivel. Y ya por último, para cerrar esta primera etapa del análisis de Mbappé, me quiero quedar con esas declaraciones recientes al diario Le Parisien antes de unirse a la concentración de Francia para disputar la Nations League, en la cual fue preguntado, entre otras cosas, por el Balón de Oro del año pasado, que todos sabemos que tenía que haberlo ganado Vinicius, y Mbappé, lejos de esconderse, dio una declaración de capitán en la cual decía que para él Rodri no fue el jugador que merecía ese Balón de Oro y que pensaba que el brasileño Vinicius, un compañero y que incluso en algún momento puede ser un competidor con él para ganarse los máximos galardones si el Real Madrid finalmente alcanza los títulos esta temporada. Bueno, Mbappé sin ningún tipo de orgullo o de egoísmo fue muy claro al defender a su compañero y reconocer, como sabemos todos los que vimos la temporada pasada, que evidentemente Vinicius era el legítimo ganador de ese Balón de Oro. En esta segunda parte del video me quiero centrar en lo que está haciendo Mbappé en el campo. Y bueno, ya decíamos 31 goles, 20 de ellos en liga, apareciendo en partidos importantes desde el primer encuentro de la temporada, en aquella Supercopa Europea contra el Atalanta, en la cual marcó
ya mostrándose allí presente en el área tras un buen pase de Jude Bellingham. Pero es que Mbappé prácticamente no ha parado, salvo algún bache, como decíamos, en ese comienzo de la temporada del año pasado, pero ya está enrachado, ya está apareciendo en casi todos los partidos, pero sin perder esa cuota goleadora, Kylian Mbappé está apareciendo mucho más en el juego que en temporadas pasadas. Si vemos el mapa de calor de esta temporada, vemos un Mbappé que no solo parte desde la banda izquierda como solía ser su costumbre habitual, tanto en el PSG, en el Mónaco, incluso en la selección francesa, sino que estamos viendo un delantero centro con mayor amplitud en el juego, se puede aparecer, insisto, por la izquierda, pero también por el centro, por la banda derecha y sobre todo en posiciones más retrasadas, no solo como un killer, como un rematador en el área. Y creo que el mapa de calor habla por sí solo. Ese color rojo que vemos allí es donde más ha aparecido Mbappé y sin duda no pareciera la posición de un delantero centro, sino un jugador con más creatividad en ese centro del campo. Y hemos visto goles como los que marcó el fin de semana pasado contra el Villarreal, que actúa en el primer momento de la jugada, apareciendo allí en el centro del campo, juntándose con sus compañeros, incluso con un regate corte que le hace deshacerse de sus marcadores, abriendo hacia una banda, hacia la otra, y luego sí finalizando en el área como rematador. Aquí estamos viendo, incluso no exageramos si decimos, un Mbappé con cierto parecido todavía preliminar con Karim Benzema. Sabemos que Benzema en su etapa final del Real Madrid no solo aportó esa cuota goleadora, sino que también ejercía todo su talento y su calidad, mostraba allí su creatividad en el juego para hacer una suerte de 10 y de 9 al mismo tiempo. Mbappé, insisto, sin caer en comparaciones, sin exagerar el análisis, sin anticiparnos a lo que puede desarrollar, es todavía un jugador muy joven de solo 26 años, pero esto no se había visto en ningún momento de la temporada de la carrera de Mbappé. Mbappé solía ser un jugador de banda izquierda que hacía esa diagonal hacia el área, aprovechando su velocidad, encarando a los rivales, pero no le habíamos visto hasta ahora esa característica de retrasarse, de juntarse con sus compañeros, sin perder su presencia en el área y su finalización. Si comparamos brevemente el Mbappé actual de la temporada inicial con el Real Madrid, con el de las últimas tres, con el Paris Saint-Germain, vemos claramente la tendencia en la cual, como decía, en esta campaña es un jugador que cubre todo el ancho del campo, no solo como un 9 de área, sino también esparciéndose prácticamente por los 68 metros a lo ancho del campo, a diferencia de lo que venía haciendo en temporadas anteriores con el Paris Saint-Germain, que le veíamos muy pegado a la banda, con poca presencia, retrasándose para intervenir en el juego. Así que estamos viendo un delantero total mucho más completo e incluso si lo comparamos con sus actuaciones más recientes en la selección francesa, estamos hablando de la Eurocopa de 2024 y del Mundial 2022, la tendencia es aún más marcada porque vemos con un Mbappé totalmente situado como extremo izquierdo, poco participativo, con menos toques en el centro del campo, así que me quiero quedar con este aspecto positivo del juego, con un Mbappé que se junta con sus compañeros, que no solo aporta cuota goleadora dentro del área, sino que sabe juntarse con Vinicius, con Brahim, con Bellingham, con Rodrigo, con Dani Ceballos, que esperemos que vuelva pronto de su lesión. Un jugador que sabe participar también en el juego sin perder, insisto, su presencia determinante en el área. Podemos revisar estadísticas a lo largo de esta temporada que ratifican esta teoría que se viene viendo, esta tendencia de un Mbappé más participativo. Y es que si nos fijamos, solo había dado 50 pases en 2 ocasiones en esta temporada, pero precisamente fueron en 2 de los partidos más recientes en los que ha jugado 90 minutos, contra el Villarreal y el Girona, esto en cuanto a la Liga Española. Contra el Villarreal, ya lo vimos, participó en las jugadas de gol no solo haciendo los tantos, sino también en la fabricación de la jugada. Y contra el Girona fue uno de sus puntos más altos también de la temporada, dando más de 50 pases, que insisto, esto no había ocurrido en ningún momento de la temporada con el Real Madrid. Y tampoco es habitual verlo, o era habitual verlo con el Paris Saint-Germain. Más de 50 pases es una cifra que puede firmar cualquier centrocampista, pero es muy poco típica en un delantero centro. Así que se le acredita a Mbappé esta participación en el juego y además esta calidad técnica que por momentos dudamos que la hubiese perdido en ese primer momento de la temporada en la cual se veía impreciso, pero eso es cuestión del pasado. Estamos en un Mbappé que también con su técnica puede ayudar saliéndose un poco del ruido del área. Sabemos que ante el Madrid los equipos se repliegan y que no solo sabe definir las jugadas, sino también crearlas para dar algún pase a sus compañeros que terminen siendo determinantes, como en aquel partido ante el Betis, que fue quizás el más bipolar de la temporada, pero en esos primeros 10-15 minutos un Mbappé estuvo genial, es el momento en que dijimos, bueno, este es el nuevo Karim Benzema, sin exagerar, insisto, y que incluso la jugada del gol, aunque él no participó ni marcando ni asistiendo, pero fue determinante. Vemos un Mbappé que actuó como centrocampista, juntándose allí en el comienzo de la jugada, luego abriendo la banda izquierda para la aparición de Mendy, que finalmente terminó centrando para el gol de Brahim. Este es el Mbappé que quiere Ancelotti, este es el Mbappé que necesita el Madrid, porque sabemos que el equipo blanco no tiene un 10, un media punta, un creador de juego que sea
quizás como otros equipos que manejen los hilos. El Madrid es un equipo un poco más coral, con jugadores rápidos, talentosos, así que si el 9 se sale del área, participa en el juego, esto va a generar muchos espacios para el resto de los compañeros y para el propio Mbappé cuando termine finalizando la jugada por dentro. Si revisamos los toques de Mbappé, insisto, contra el Villarreal, contra el Girona, incluso contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, en el partido de Liga de Campeones, por esos octavos de final, vemos cómo cubre todo el ancho del campo, insisto, toques por la derecha, por el centro, por la izquierda. No son toques solamente dentro del área, quizás es donde menos participa porque solo llega allí para finalizar, sino que se sale del ruido, insisto, de la jugada, atrayendo marcas de los centrales, un poco desestabilizando a la defensa rival. Y allí es donde insisto que es este nuevo Mbappé, un delantero total que sigue aprovechando el Real Madrid. Incluso sin caer en más comparaciones, pero sí es una buena referencia situarle el mapa de calor de Mbappé de esta temporada con otros delanteros de perfiles similares. Pero hay una gran diferencia, por ejemplo, si lo comparamos con Erling Haaland del Manchester City, en la cual solo prácticamente está en el área para rematar jugadas. Mbappé está muy lejos de ser solo un killer, es un jugador mucho más participativo, pero también podemos compararlo con Harry Kane, quizás el epítome, el ejemplo del delantero más completo, que puede actuar como centrocampista, como mediapunta, como 10, pero también como 9 finalizador. Vemos incluso cómo Mbappé, el color rojo, insisto, que marca la participación, es mucho más amplio. Un Kane que este año con el Bayern ha hecho goles, pero que quizás está perdiendo un poco esa participación, ya no tiene quizás el físico de otras temporadas, mientras que, insisto, ese ejemplo que es Harry Kane, después de la salida de Benzema a Arabia Saudita, es el delantero más completo quizás de Europa, pero incluso cuando revisamos el mapa de calor, Mbappé le supera en esa participación como delantero total. Otro caso similar, como Robert Lewandowski, podemos también compararlo, el propio Lautaro Martínez, incluso Julián Álvarez, no muestran esa presencia tan activa en el ataque de sus equipos respectivos, así que insisto, quiero ponerle allí una medallita al bueno de Mbappé porque está siendo importante esta nueva característica que está aportando desde su llegada al equipo de Carlo Ancelotti. Cuando un delantero sale del área suele perder cuota goleadora porque participa más en el juego y le queda lejos llegar al área rival. Necesita un gran despliegue físico para estar prácticamente en dos posiciones al mismo tiempo. Lo han hecho jugadores, insisto, como Benzema, de un gran talento, que sabía cómo escaparse del ruido de la marca, aparecer para juntarse con sus compañeros y terminar finalizando. Ese Benzema prime de sus últimas temporadas con el Real Madrid. Pero es que además de hacer esto, Mbappé no está perdiendo su cuota goleadora. Como decíamos, esos 31 goles son la cifra similar a la que tuvo Benzema en su momento en la 22-23 y está solo por detrás de los 44 que marcó en la 21-22. Insisto, sin ánimo de comparar, pero ya Mbappé va rumbo a sus temporadas top, superar seguramente los 40 goles en el total de la temporada. Hemos visto a Mbappé recibiendo pases de sus compañeros, sobre todo Bellingham es uno de los que más le ha dado asistencias, pero también el propio Rodrigo, Vinicius, incluso Dani Ceballos, con aquel gol inolvidable contra el Manchester City en el Etihad, en el cual le da un pase aéreo para una definición ahí un poco atípica de Mbappé en el área, pero también lo vimos recibiendo un pase largo de Asensio en el partido de vuelta en el Bernabéu, en la cual Mbappé al primer toque, esta es una de las características importantes, ha hecho muchos goles de los 31 al primer toque, no solo con definiciones en el área, sino también con esa finalización espectacular ante la salida de Ederson, el arquero del Manchester City. Así que estamos viendo toda la calidad de Mbappé como definidor, sin perder esa cuota goleadora, que bueno, le ha hecho sin duda uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad. Es importante tener siempre un definidor en el área que no solo esté allí esperando quizás como otros jugadores, como Erling Haaland, como Lewandowski, como los veíamos en el mapa de calor, sino un delantero que cuando llegue al área sepa definir. Y de los 20 goles que lleva Mbappé en Liga, 10 de ellos han sido para abrir el marcador. También otra cuota importante, siempre ese primer gol que le cuesta a los equipos cuando enfrenta rivales muy defensivos, que se le meten atrás. Y es lo que suele suceder al Real Madrid en la Liga. Pero también esa definición al primer toque. Insisto, muchos de los goles que ha hecho Mbappé esta temporada, de los 31, han sido al primer toque, lo cual refleja la calidad de un delantero para no tener que trasladar, que tocar demasiado el balón, sino tener el arco entre ceja y ceja y aprovechar esas definiciones de primera que sin duda han sido importantes para obtener muchas victorias esta temporada. Así que nada, me quedo con este análisis de Kylian Mbappé, que espero que les haya gustado. Más allá de lo habitual o de lo obvio, que son los 31 goles y de su calidad, estamos viendo un Mbappé líder, un Mbappé que participa en el juego y que no ha perdido su definición y su cuota goleadora. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.